Continuamos. Primera fase. Internamiento en el campo. Al examinar la abundante documentación recogida de las observaciones y experiencias de los confinados en los campos de concentración, se distinguen tres fases psicológicas en la reacción de los reclusos en la vida en el campo. La fase inmediata al internamiento, la fase de adaptación y la fase que sigue a la liberación. Estación de ferrocarril de Auschwitz. El síntoma característico de la primera fase es el shock. En ciertas situaciones, ese shock puede preceder a la entrada del recluso en el campo. Ofreceré como ejemplo las condiciones de mi propia llegada al campo. 1500 personas fuimos transportadas en un tren durante varios días con sus noches. En cada vagón se hacinaban 80 personas tendidas sobre un equipaje, lo poco que conservábamos de nuestras pertenencias. Los vagones estaban tan repletos de gente que solo quedaba despejada la parte superior de las ventanillas por donde entraba la claridad gris del amanecer. Todos creíamos que nos llevaban a una fábrica de munición como empleados para trabajos forzados. No sabíamos siquiera si seguíamos en Silesia o si habíamos entrado ya en Polonia. De pronto, el silbato de la locomotora sonó con un aire misterioso, como un lamento de compasión por el cargamento destinado a la desgracia. El tren realizó una maniobra y aminoró la marcha. Estábamos entrando en una estación. Entonces escuchó un grito angustiado. Hay un letrero que dice Auschwitz. Sentimos que se nos paralizaba el corazón. Auschwitz. Ese nombre evocaba la atrocidad, las mayores atrocidades. Cámaras de gas, hornos crematorios, el exterminio. El tren seguía avanzando despacio, casi vacilante, como si se tratara de evitar a los pasajeros la constatación de la atroz evidencia. Auschwitz. La claridad de la mañana dejaba ver los contornos de un inmenso campo, una larga extensión de alambre espinoso, las torretas de vigilancia, los potentes focos y las interminables filas de andrajosas figuras humanas, pardas bajo la luz grisácea del amanecer, arrastrándose sin rumbo por las desoladas calles del campo hacia un destino incierto. Se oían voces aisladas y silbatos de mando. No sabíamos qué significaban. Imaginé cadalzos con cuerpos colgados de una cuerda. Me estremecí de horror, pero la realidad no iba a diferir de lo imaginado. Lentamente teníamos que acostumbrarnos a la inmensa y terrible barbarie. El tren se detuvo al fin en la estación. El silencio inicial fue roto por los estridentes gritos de mando. A partir de entonces oiríamos constantemente esos bramidos ásperos en todos los campos. Parecían los estertores de una víctima, roncos y cortantes, saliendo de la garganta de un hombre que no podía dejar de gritar, un hombre al que asesinaran una y otra vez. Las puertas del vagón se abrieron de golpe y un pequeño destacamento de reclusos nos recibió con ligera algazara. Vestían trajes a rayas y tenían las cabezas rapadas, pero parecían bien alimentados. Hablaban en todas las lenguas europeas imaginables y se expresaban con cierto humor, que en esas circunstancias resultaba grotesco. Como quien se agarra a un clavo ardiendo, dando un innato optimismo que tantas veces me ha ayudado a controlar mis sentimientos incluso en las situaciones más desesperadas. Me aferré a esta idea. Estos prisioneros tienen un aspecto, aparentan buen humor e incluso se ríen. ¿Quién sabe? Quizá yo consiga ser uno de ellos. En psiquiatría hay un estado de ánimo que se denomina la ilusión del indulto.
Se trata del proceso de consolación que desarrollan los condenados a muerte antes de su ejecución. Conciben la infundada esperanza de que van a ser indultados en el último minuto. Nosotros también nos aferramos a una débil esperanza e incluso frente a la evidencia, creíamos que aquello no sería tan cruel. Las mejillas sonrojadas de los reclusos que nos habían recibido alentaban nuestra ilusión. Antes no sabíamos que componían un grupo especial seleccionado para servir de comité de recepción a las remesas de prisioneros que diariamente llegaban a la estación. Acogían a los recién llegados, se ocupaban de sus equipajes y de los escasos objetos que traían, incluso de las joyas que escondían, que habían superado todos los otros controles. Auschwitz era un lugar insólito en la Europa de los últimos años de la guerra. Debió de haber allí un verdadero tesoro. En sus almacenes acumulaba oro, plata, platino y diamantes, sin contar lo incautado por la SS. Metieron a 2.500 personas en un barracón para un máximo de 200 y a la espera de trasladarnos a campos más pequeños. Hambrientos, tiritando de frío, no disponíamos de espacio ni para estar en cuclillas y menos para tumbarnos. En 4 días el único alimento que ingerimos fue un trozo de pan de unos 150 gramos. En esas duras condiciones había un prisionero veterano encargado del barracón regatear con un miembro del comité de recepción por un alfiler de corbata de platino y de diamantes. La mayoría de las ganancias de tales transacciones se convertían en tragos de aguardiente. No recuerdo cuántos miles de marcos se necesitaban para comprar suficiente aguardiente como para pasar una tarde alegre. Pero sí sé que los veteranos necesitaban beber. En esas circunstancias, ¿quién podría reprocharle que intentaran calmar su conciencia con la embriaguez? Había otro grupo que disfrutaba del aguardiente en cantidades casi limitadas, suministradas por la SS. Los hombres que trabajaban en las cámaras de gas y los crematorios, que sabían que cualquier día serían relevados por otra remesa y dejarían de ser verdugos para convertirse en víctimas. La primera selección. La mayoría de las personas de mi expedición se encontraban bajo la ilusión del indulto. No perdían la esperanza de que serían liberados e imaginaban que aquello iba a terminar bien. No podíamos captar la realidad de nuestra condición. El significado se nos escapaba. Para explicarme mejor, recupero la siguiente escena. Hasta esa tarde no lo comprendíamos. Nos ordenaron dejar el equipaje en el vagón y formar 2 filas, las mujeres a un lado y los hombres al otro, que debían pasar delante de un oficial de la SS de alta graduación. Tuve la osadía de esconder mi macuto debajo del abrigo. Mi fila debía pasar delante del oficial uno a uno. Me di cuenta que corría peligro si el oficial descubría mi macuto. Seguramente me tiraría al suelo de un bofetón en un escarmiento del que ya tenía constancia. Instintivamente, al acercarme a él, adopté una postura energética para disimular la pesada carga. Ahora lo tenía enfrente. Era un hombre alto y delgado, con un uniforme impecable que vestía soberbiamente. ¿Cómo contrastaba ese porte elegante con nuestro aspecto mugriento después del viaje? El oficial mantenía una posición relajada, sujetándose el codo derecho con la mano izquierda. Su mano derecha estaba erguida y con el dedo índice señalaba con parsimonia a la derecha o a la izquierda. En aquel entonces ignorábamos el siniestro significado del leve movimiento de su dedo apuntando ya a la izquierda, ya a la derecha, con mayor frecuencia a la izquierda. Me llegó el turno. Alguien me había susurrado
que ir a la derecha implicaba trabajos forzados. A la izquierda enviaban a los débiles y enfermos que trasladaban a otro campo. Me resigné al curso de los acontecimientos, comportamiento que repetí varias ocasiones durante mi internamiento. El peso del macuto me ladeaba un poco hacia la izquierda, pero me esforcé en caminar erguido. El hombre de la SS me escudriñó de arriba abajo. Dudó un momento y entonces puso sus manos en mis hombros. Intenté demostrar la mejor voluntad. Me giró muy lentamente a la derecha y seguí en esa dirección. Por la tarde nos explicaron el significado del juego del dedo. Era la primera selección, el primer veredicto sobre la aniquilación o la supervivencia. Para el 90% de nuestra expedición había significado la muerte, y la sentencia se cumplía a las pocas horas. Los que habían sido colocados a la izquierda fueron de la estación directamente al crematorio, ese edificio, me dijo un recluso que trabajaba allí. Tenía en las puertas escrita en varios idiomas la palabra baño. A cada prisionero se le daba en la entrada una pastilla de jabón y después, gracias a Dios, no necesitó contar lo que sucedía después. Se ha escrito mucho. Gracias a Dios no necesito contar lo que sucedía después. Se ha escrito mucho sobre esa experiencia terrible. Los pocos que nos salvamos del numeroso grupo inicial conocimos la verdad esa misma noche. Pregunté a un antiguo recluso si sabía a dónde había mandado a mi amigo y colega P. ¿Los vieron a la izquierda? Sí, contesté. Pues ahí lo tiene, respondió. ¿Dónde? Una de sus manos señalaba la chimenea a unos cientos de metros que escupía una llamarada de fuego al gris cielo de Polonia. La llamarada se disolvía en una siniestra nube de humo. Allí está tu amigo, elevándose al cielo, contestó con brusquedad, pero no alcancé a entender bien sus palabras hasta que me revelaron la verdad con toda su crudeza. Pero me estoy anticipando a los hechos. Desde el punto de vista psicológico todavía nos esperaba un camino largo, muy largo, desde el amanecer en la estación hasta la primera noche en el campo. Escoltados por los guardias de la SS, con sus pesados fusiles listos para disparar, recorríamos a paso ligero, pasando la alambrada eléctrica, el trayecto de la estación al pabellón de desinfección. Para los que habíamos superado la primera selección fue un auténtico baño. Eso fomentó nuevamente nuestra esperanza de sobrevivir. Incluso los hombres de la SS nos parecían casi encantadores. Pronto descubrimos la razón. Eran amables con nosotros por el reloj de pulsera que llevábamos en nuestras muñecas y con buenos modales nos querían convencer de que teníamos que dárselos. No teníamos que despojarnos en cualquier caso de todas nuestras pertenencias. Entonces, ¿por qué no entregar a esas personas relativamente afables lo que nos quedaba? Tal vez algún día podrían devolvernos el favor.